¿Qué podemos hacer con SVG en Power BI? Vamos a ver este ejemplo utilizando como caso de negocio un boxplot o gráfico de caja y bigotes. Mi nombre es Julio Solano, instructor y consultor de Power BI, y espero que te quedes conmigo hasta el final de este ejemplo. Vamos al caso. Muy bien, SVG son gráficos vectoriales escalables y en este caso los estamos modificando con lenguaje XML. Vamos a ver un ejemplo, ya hemos utilizado otros en el canal, tal vez habrás visto alguno como en el caso donde utilizamos tarjetas o KPIs e incorporamos un pequeño gráfico de áreas. Hoy vamos a ver otro ejemplo que es este boxplot, también conocido como box and whiskers o gráfico de cajas y bigotes. Nos permite ver la dispersión de los datos. Por ejemplo, en este caso lo estamos haciendo con base en los montos de venta. Y en este caso, por ejemplo, acá estamos viendo un gráfico de cajas y bigotes más amplio. Significa que los datos están más dispersos. Aquí tenemos los datos mínimos, los datos máximos. La primera sección contiene el primer 25% de los datos. La última sección contiene el último 25% de los datos. Y dentro de la cajita está el 50% de los datos. La línea significa la mediana y el punto significa el promedio. Bien, entonces nos permite comparar entre diferentes subcategorías en este caso. Por ejemplo, estas que son más chiquititas significa que los datos están menos dispersos y estas que son más amplias que tienen mayor dispersión de los datos. En este caso, mayor dispersión de los montos de ventas. Puede sugerirnos, por ejemplo, que estos calentadores de agua tienen precios muy diversos. Hay cosas muy baratas y hay cosas que se han vendido muy caras. Estos otros auriculares Bluetooth, que están todos muy juntos, significan que todos tienen un monto de venta similar. Bien, es una forma en que lo estamos interpretando así de manera muy sencilla sin entrar en toda la clase estadística de boxplot. Bien, ahora para construirlo se ocupan varias cosas. Mencioné la mediana, mencioné el promedio, el dato mínimo, el máximo, el percentil 25, el percentil 75, bien, el rango intercuartil, perdón. Entonces, bueno, todo eso lo hemos calculado por acá. Acá están las diferentes medidas. Bueno, por supuesto hay una de monto de ventas, que es en este caso la que estamos graficando, pero se podría hacer con otra variable cuantitativa. Y luego tenemos otras medidas que hemos utilizado en alguna forma, como por ejemplo el promedio, bueno, para hacer toda esta estadística descriptiva que estamos haciendo. También hemos utilizado la mediana, hemos utilizado también para calcular el cuartil 1 y el cuartil 3, las fórmulas de percentil, en este caso el percentil 25 y el percentil 75, el rango intercuartil, que es la diferencia entre los dos anteriores. Y bueno, aquí también se han utilizado límites para el dato máximo y el dato mínimo, el dato inferior y el dato superior. Bueno, con todo eso se puede construir el boxplot, pero ¿cómo hacemos para incorporar ese grafiquito tan específico en una celda? Bien, aquí es donde entra el lenguaje, o más bien el uso de SVG, en este caso con lenguaje XML. Bien, entonces todas estas variables, que estás viendo por acá, son para dibujar el gráfico que queremos, el boxplot. ¿Cuál es su ancho, la altura, la línea, la altura inicial, la altura final? Todo esto, bueno, en parte también es una prueba de error para asegurarnos de que entra bien en la celda o en el espacio que estamos dejando para este gráfico. Luego acá estamos definiendo los colores para las líneas y la caja. Esto pues, se puede cambiar si quisiera para utilizar un color diferente al que estoy utilizando acá en las líneas y un color diferente para el color de relleno de la cajita que estamos viendo acá. También se podría cambiar el grosor de la línea, hacerlo inferior para una línea más delgada o un número más grande para una línea más gruesa. Luego estamos calculando los límites máximo y mínimo. Básicamente, del límite inferior que teníamos, tenemos muchos límites inferiores para esta subcategoría, para esta otra, para esta otra. Bueno, ahí lo que se está haciendo es calcular cuál es el menor de todos, ¿sí? El menor de los mínimos que tenemos y el mayor de todos los límites superiores que tenemos. Bien, eso sí, de los que tengamos seleccionados. Esto es importante que estamos utilizando una función onSelected porque me va a servir para comparar entre los que tenga seleccionados. Por ejemplo, cuando uso TV y video, me va a comparar entre estas cuatro. Cuando utilizo teléfonos móviles, me va a comparar entre estas otras cuatro diferentes. Bien, por eso utilizamos una función allSelected. Bien, entonces, si venimos acá a seguir revisando el detalle, aquí ya se están calculando las posiciones de las líneas y la caja. Aquí estamos calculando todo para luego hacer el dibujo. ¿Dónde va el límite superior? ¿Dónde va el límite inferior? Vean que es un redondeo. Y aquí estamos utilizando las variables que habíamos agregado más arriba. Este -5 y este +5 es precisamente para que no queden tan pegados a los bordes de cada celda.
Y por acá tenemos entonces el dibujo de la mediana, dónde va a ir el promedio, el primer cuartil, etc. Ya acá entonces viene y se dibuja el gráfico con los colores que se han definido. Aquí entonces es donde entra el lenguaje XML para poder dibujar ese boxplot utilizando SVG, esos gráficos vectoriales escalables. Bien, acá para este código me ayudó mi compañero Valentín Guerrero, que domina mucho mejor esto y bueno, mucha prueba y error, mucho trabajo, pues obtuvimos este resultado. Acá se está dibujando el bigote inferior, entiéndase acá esta línea que estamos viendo acá. Este otro box sería para dibujar la cajita. Este otro que estamos viendo por acá, la mediana, ven que acá dice que es una línea, esto dice que es un rectángulo, esta es otra línea, la mediana es la línea que estamos viendo acá, que representa dónde está exactamente el 50% de los datos. De esa línea hacia la izquierda está en la mitad de los datos, de esa línea hacia la derecha está la otra mitad superior de los datos. Luego está el bigote superior, que es esta línea que estamos viendo acá. Y bueno, tenemos el promedio, que es un círculo, que es este puntito que estamos viendo acá. Bien, entonces todo esto es para dibujar los diferentes boxplots. Aquí se termina entonces el código o el código que estamos haciendo XML, que aquí se inició. Y luego, como estamos utilizando variables, utilizamos un retorno y dibujamos el boxplot. Bien, que es esta otra variable, la última que estábamos utilizando. Bueno, con todo eso, tal vez lleva mucho trabajo, pero este resultado luego lo podemos reutilizar. Incluso estas medidas las podríamos migrar a otros reportes de manera relativamente sencilla, que es un tema que podemos ver en otro video acá en el canal. Y bueno, entonces esto nos da este resultado y sirve muy bien para explicar a los diferentes interesados cómo están los montos de venta, en este caso entre las diferentes categorías. Por ejemplo, acá en TV y video, pues podemos ver, por ejemplo, la categoría de televisores, que varía mucho. Tenemos unos muy baratos, unos muy caros. Pero este de VCD y DVD, o VCD y DVD, tienen montos de ventas muy parecidos. Poca dispersión de los datos, mucha dispersión de los datos. Y así podríamos ir haciendo las diferentes comparaciones de manera bastante interesante o de forma que en muchas ocasiones es bonito para explicar precisamente esa dispersión, que tenemos precios muy diferentes. Puede hacerse con precios, lo podríamos hacer con temperaturas, lo podríamos hacer con dimensiones. Bien, tiene muchos usos. Bien, hay visuales que podríamos importar a Power BI. Hemos utilizado varios en diferentes cursos donde los importamos, porque no hay un visual nativo que nos permita hacer esto en Power BI, y en este caso lo resolvimos con un SVG. Así como hicimos un boxplot, aquí podría ir cualquier tipo de gráfico. Bien, nada más hay que hacerlo pues con un poco de creatividad, si lleva un poco de prueba y error, pero se pueden obtener resultados muy buenos como este y luego reutilizarlo en próximos reportes. Bien, vean que acá me aparece esta cajita que sería el tooltip o la información sobre herramientas. Para que no nos aparezca, pues podríamos marcarla. Venimos a las opciones de formato, por acá propiedades, y aquí en información sobre herramientas, pues lo podemos habilitar. Buscamos acá el fondo y lo podemos cambiar a sin relleno, pero de igual forma subimos la transparencia. Entonces cuando colocamos por acá, ya no aparece la cajita para que no nos tape acá, no nos estorbe. En este caso estamos usando dos segmentaciones por categoría, pero también podríamos verlo por fecha. Por ejemplo, cómo funcionó en este mes, cómo fue el comportamiento en otros meses, por qué aquí, por ejemplo, en escritorios hay tantos de tantos precios, tantas posibilidades de compra. Bueno, podemos empezar a hacernos preguntas muy interesantes para temas del negocio. Bien, espero entonces que te quede una idea más clara de lo que podríamos hacer con SVG. Esto es simplemente un ejemplo para el boxplot, pero ya sabes que lo puedes aplicar para prácticamente cualquier cosa. Bien, te invito a suscribirte al canal donde vamos a estar compartiendo otros ejemplos de qué hacer con SVG y otros ejemplos, por supuesto, de cómo seguir sacando potencial de Power BI y otras herramientas de análisis de datos. Se despide Julio Solano, instructor y consultor de Power BI en Graph Data Analytics. Gracias por acompañarme y nos vemos en un próximo contenido.